Amén, gloria al Señor. Dios bendiga en esta noche. Gloria al Señor maravillosa. Ahora sí le sube el volumen. Amén, esta noche le damos gracias al Señor, aleluya, por esta bendición que nos da esta tu hermana Rosa del Desierto desde Puerto Rico, desde la isla del Cordero. Amén, le damos gracias al Señor por esta bendición el lunes 20 de julio del 2026. Amén, gloria al Señor. Empezando, saludos a los hermanos que están entrando, saludos a todos, gloria al nombre, espero que estén bien. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Siempre oramos por Puerto Rico, ¿verdad? Por las naciones. Y siempre, ¿verdad? Gloria a Jesús, escogemos un pueblo según el orden alfabético. Estamos en la letra M. Saludos a los hermanos que están entrando. Hoy nos toca Maricao, el pueblo de Maricao. Así que la oración estaremos orando, gloria a Jesús. Estamos en la serie de los mensajes o estudios de las 7 iglesias. Amén. Las 7 iglesias. Saluda a la pastora Marisa Rivera. Amén. Y la copastora Mila Alberio de la iglesia de Oasis de Bendición y del ministerio del Clamor del Pueblo. Estamos contentos, gloria al Señor. Bastante calor que hizo hoy. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a orar y así iniciamos en esta noche, que hay bastante material que discutir. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por una noche más, Señor, en la cual tú permites, Padre, que estemos aquí en vivo a través de esta plataforma de Facebook Live. Bendice a los hermanos que van a estar conectándose ahora en vivo. Bendice a los hermanos que van a estar viendo esta transmisión grabada ya. Señor, que sea entendida y en diferentes idiomas, diferentes naciones, según el lenguaje, traducido según cada nación y cada idioma. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Padre. Aleluya, cancela deuda, sana, liberta, Señor, salva las almas, Padre. Que este mensaje sea uno motivador, Señor, y que tú nos hables, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú, Señor, siempre estás pendiente a tus hijos. Provee, Señor, lo necesario. Dios mío, tú sabes la necesidad, Señor, de cada uno. Dios mío, de nosotros. Bendice, Señor, amor, a la familia, a los jóvenes. Aleluya. Y que podamos confiar en ti, porque tú siempre estás pendiente a tus hijos, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están entrando. Hermano Ramiro, hermano Edison. Dios les bendiga. Vamos. Me tocó la iglesia de Esmirna. Amén. Apocalipsis 2, 8 al 11. Saludos a todos los hermanos que están entrando. Dios te bendiga, Rivera Angie. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Amén. Saludos, hermanos que están entrando. Me tocó la iglesia de Esmirna. Y vamos a ir a Apocalipsis 2 del 8 al 11. Me van a disculpar que estoy un poco afónica, pero hacemos todo lo posible. Amén. Gloria al Señor. Aleluya en esta noche. Gloria a Jesús. Si usted quiere anotar, amén, un papel o una libreta y un bolígrafo o un lápiz, amén, puede hacerlo. El mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 8, 2, 8 al 11, para la gloria y honra de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios bendiga a Judith Torres, Dios te bendiga a Paz, Dios bendiga a Manadilia, amén, dile a Judy Martínez, amén. Estamos en el mensaje para a la iglesia de Esmirna, amén. Esmirna es una ciudad portuaria, hoy la conocemos como Izmir, con Z, Izmir, ¿verdad? Cerca de Turquía, a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. Era un centro imperial de Roma y tenía una adoración al emperador. Miren eso. En el verso 8 nosotros vemos que dice, gloria al Señor, el que estuvo muerto y vivió, gloria al Señor, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de el primero y el postrero. Déjame ver si encuentro el de primero postrero, que es lo primero que habla. Amén, Dios bendiga. Dios te bendiga, Leona Guerrera. Ahorita lo vamos a tocar. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Porque aquí hay muchos simbolismos. Se refiere a Jesucristo y se simboliza su crucifixión y su resurrección, demostrando que venció a la muerte, tiene autoridad sobre el infierno y ofrece vida eterna a quienes creen en él. El significado bíblico nos dice que en este pasaje el apóstol Juan tiene una visión de Cristo glorificado y cae al suelo por el impacto. Jesús lo confronta, lo reconforta, revelándole tres verdades fundamentales. Silvia, Dios te bendiga. Primero, yo soy el primero y el último. Declara su divinidad y eternidad. Él es el origen y el fin de todas las cosas. Como dice, el alfa y omega, que son la primera letra y la última del alfabeto griego. 2. El que vivo, aleluya, y estuvo muerto. Confirma el núcleo del evangelio. Jesús experimentó la muerte física real en la cruz, pero resucitó al tercer día, derrotando al diablo y al pecado. O sea que el que habla aquí en el versículo 8, el primero y el postrero, es Jesucristo. 3. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. En términos bíblicos, tener las llaves representa la autoridad suprema. Aleluya. Jesús tiene el poder, escucha bien, listen to me right now. Jesús tiene el poder absoluto, aleluya, sobre quien entra y sale de la muerte. Alabanza al nombre del Señor, aleluya. Y el reino espiritual de los muertos. Ya no tiene poder sobre él ni sobre sus seguidores. Aleluya. Ya el enemigo no tiene poder. Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a la muerte y a Satanás. Dios te bendiga, Sandrita, Dios te bendiga, mi amada. A diferencia de otros milagros de resurrección mencionados en la Biblia, como el de Lázaro, ¿se acuerdan de el milagro de Lázaro? O la hija de Jairo, quienes eventualmente volvieron a morir. La resurrección de Cristo fue definitiva.
Él resucitó en un cuerpo glorificado e inmortal. Para los creyentes, o sea, para nosotros, esto significa que el castigo por el pecado, que es la muerte, fue pagado, garantizándonos la vida eterna. Aleluya. Esmirna, ¿quién componía la iglesia de Esmirna? Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna actualmente, que es Izmir, Turquía, con Z, es una de las 7 iglesias del Apocalipsis conocidas como la iglesia sufriente o la iglesia que padecía persecución. Enfrentó extrema pobreza y mucha persecución. Es una de las 2 únicas iglesias que Jesús no hace ningún reproche, recibiendo una corona por su fidelidad. Dios te bendiga, Tata. Ustedes saben que la mayoría de la iglesia, aleluya, cuando él se escribe al ángel de tal iglesia, dice, pero tengo algo contra ti. Esmirna no tuvo ningún reproche de Jesús. Lo que significa el contexto histórico, Dios te bendiga, Giné, de la ciudad. Significado del nombre. Miren, escuchen bien si ustedes están escribiendo esto, aleluya. Gloria al Señor. Escuchen bien esto. ¿Qué significa Esmirna? Cuando estaba buscando esta información, wow, ya yo la había estudiado antes, pero como muchos años, ¿verdad? Uno deja de estudiar esta porción, pues uno se lo olvida. Pero dije, wow, Dios mío, ¿qué significa Esmirna? Esmirna significa mirra. La mirra es una especia amarga que despide su fragancia al ser triturada y se usaba para embalsamar. Aleluya. Esto simbolizaba el sufrimiento y la muerte que enfrentaría a los creyentes de aquella época, que iban a sufrir amargura. Este bendiga, Marisol. La ciudad Esmirna era un puerto próspero, la ciudad más hermosa de la región y un gran centro de adoración al emperador romano. O sea que allí había una adoración al emperador romano. El mensaje de Jesús, Apocalipsis 2, 8 al 11, dice que Jesús se presenta, amén, Dios te bendiga. Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, reconociendo su situación y animándoles a no tener miedo. Aleluya. Gloria a Jesús. Su realidad. En el versículo 9, cuando dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, etcétera. Eran materialmente pobres, pero espiritualmente más sufrían por la oposición de algunos religiosos locales y la negativa a rendir culto al emperador. O sea, que la iglesia de Esmirna, te bendiga, Mili, abrazo. La iglesia de Esmirna sufría persecución aún por los mismos judíos que se infiltraban en la iglesia y le hacían la vida imposible a estos hermanos, aleluya, porque como eran de recursos escasos, al que no le rindiera culto al emperador, prepárate porque te van a perseguir. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesús les advirtió que vendrían más pruebas. Cuando habla de los 10 días, simbolizando un tiempo corto y determinado, pero prometió la corona de la vida. Ahorita vamos a desglosar eso. Y protección contra la segunda muerte a quienes se mantuvieran fieles hasta el fin. Las figuras destacadas. El líder más famoso de ese tiempo en esa iglesia fue Policarpo, un discípulo directo del apóstol Juan en el año 155 después de Cristo.
arrestado y fue quemado vivo en el estado de Esmirna por negarse a renunciar a Cristo y adorar al emperador. En el versículo 9, aleluya, dice que hay unas lecciones principales. Hay victoria en el sufrimiento. Su historia enseña que la pureza y fortaleza de la iglesia a menudo se consolidan en medio de la adversidad. A nosotros no hemos pasado nada suave. Esta iglesia no recibió reproches de Jesús. Junto con Filadelfia, Esmirna es elogiada incondicionalmente, demostrando que Dios valora la perseverancia por encima del éxito material o terrenal. Hay una advertencia de que iba a sufrir persecución severa, que iban a ser encarcelados, que iban a tener sufrimiento y oposición constante. Claro, si es que no iban a estar adorando al emperador, aquel gordinflón que había allí, especialmente por parte de esos grupos religiosos locales y el Imperio Romano. Mire qué cosa, aquí se está repitiendo lo mismo que pasó para el tiempo de Jesucristo, que los fariseos eran uno de los romanos, aleluya, y a pesar de que era un grupo religioso judío, perseguían al pueblo judío, los instigaban a que siguieran rituales y leyes que ellos mismos no cumplían, y aquellos que no pagaran al César, ellos los acusaban y la gente iba presa, siendo judíos también, solamente por tener un favor con el hombre, solamente por estar bien con los líderes religiosos. Ay, no se parece nada para este tiempo, ¿verdad? El mensaje central de esta porción bíblica fue: sé fiel hasta la muerte, con la promesa de la vida eterna y de evitar la segunda muerte. En el verso 10 dice que el sufrimiento fue advertido a los cristianos que enfrentarían gran tribulación y cárcel, siendo elogiados por su riqueza espiritual a pesar de su pobreza material. La promesa que se les dio fue que se les exhortó a ser fieles hasta la muerte, Bashanda, con la promesa de recibir la corona de la vida. Casina, aleluya, no eran famosos, no tenían mucho dinero, pero había una promesa, aleluya, que iban a tener vida eterna en la corona de la vida. ¿Para qué afanarnos en lo terrenal, Shamaya? ¿Para qué? Si esto se queda, aleluya. Paralelismo histórico: la ciudad de Esmirna fue destruida y reconstruida, reflejando el mensaje de Jesús, quien se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, y el que está vivo, aleluya, que resucitó. A la Bashanda, a la Bashaya, Dios te bendiga la serie, a Masaya. Óyeme, si tú no estás escribiendo esto, no lo escribas, aleluya. Pero yo me profundicé en esto y yo decía, wow, qué terrible. ¿Qué es la segunda muerte? En el versículo 11, la segunda muerte simboliza la condenación, destrucción o separación eterna definitiva de Dios, entre Dios y el hombre. Se le llama la segunda muerte, aleluya, porque ocurre la muerte física primero y luego el juicio final. Representa una muerte irreversible y espiritual. Es la eliminación de todo lo que es hostil hacia Dios y la exclusión eterna de su presencia para aquellos que rechazaron la salvación mientras vivían. En Apocalipsis 26 se menciona que aquellos que participan de la primera resurrección, que son los creyentes, son bienaventurados. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
En Apocalipsis 20:14 describe simbólicamente que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 21:8, aleluya, perdónenme, clasifica a quienes sufrirán un destino, gracias por compartirlo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Abashaya. Apocalipsis 2:9 se refiere a los grupos de las personas que en el siglo I que afirmaban pertenecer al pueblo elegido de Dios, pero en realidad perseguían a los cristianos. O sea, se infiltraban judíos en la iglesia de Esmirna, pero era para espiar, y los perseguían. Se oponían al evangelio y a sus acciones y representaban una sinagoga de Satanás. Por eso es que le habla a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Se infiltraban judíos, pero que le besaban los pies al emperador y perseguían a los de la iglesia de Esmirna, porque eran gente pobre, pero amaban a Dios. Adoraban a Dios con todo su corazón. El significado de varios términos que aquí estamos hablando, como la blasfemia, en este contexto bíblico no solo significa hablar contra Dios, sino también calumniar, difamar o engañar. Estos falsos judíos difamaban y denunciaban injustamente a los cristianos ante las autoridades romanas para hostigarlos. Los judíos que no lo son, espiritualmente hablando, el Nuevo Testamento enseña que el verdadero pueblo de Dios no se define solo por linaje físico, sino por la fe. Al rechazar a Jesucristo, estas personas perdieron su condición de ser verdaderos israelitas espirituales. ¿Qué significa la sinagoga de Satanás? Eran comunidades judíos de la época que al unirse a la persecución de la iglesia se convirtieron en herramientas de adversarios y se infiltraban para acusar y dañar la obra de Esmirna. En el contexto histórico lo que significa es, aleluya, que estos versículos dirigidos específicamente a la iglesia de Esmirna y Filadelfia, aunque estamos con Esmirna, reflejan la tensión en el imperio romano. O sea que el imperio romano los hostigaba, donde líderes religiosos judíos tradicionales colaboraban a menudo para perseguir a los primeros creyentes cristianos. En la perspectiva, Dios te bendiga, Carmen Zurillo, teológica, te bendiga, Sonia, gracias. Dice que la frase respalda a la enseñanza recurrente en el Nuevo Testamento, que dice: la verdadera identidad del pueblo de Dios se basa en la fe y en la transformación interior total. El versículo 10 dice que es un mensaje, aleluya, anímico, de ánimo, dirigido a la iglesia de Esmirna, que sufrió una intensa persecución. Dios te bendiga, Carmencita. Donde se le exhorta a los creyentes a mantener su fe inquebrantable. Aleluya, gloria al Señor. Incluso si enfrentaban el martirio. Te bendiga, Marisol Monte. Sé fiel hasta la muerte, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, aleluya. Llama a una lealtad absoluta y continua hacia Dios, sin renunciar a las creencias, ni siquiera al enfrentarse a la muerte física. Que no tenían miedo, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, aleluya, porque si sufre siendo perseguido, aleluya,
Si te quitan la vida por amor a Cristo, tendrás una vida eterna. Abashaya. Abashaya. Aleluya. La corona significa la recompensa de la salvación y la vida eterna. Aleluya. Se menciona en Santiago 1:12 que en la antigua Grecia a los atletas victoriosos se le otorgaba una corona. Aquí representa el triunfo espiritual sobre el sufrimiento y la muerte. Aleluya. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aleluya, que Dios ha prometido a los que le aman. 1 Corintios 13:12. Si permaneció la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué nos enseña la iglesia de Esmirna? Perseverancia, fidelidad, amor a Dios. Abashaya. Su visión estaba centrada, aleluya, en seguir a Cristo, en tener una vida eterna. La iglesia de Esmirna no recibió reproche ninguno porque amaban a Dios. Y aunque había gente infiltrada dentro de ella, aleluya, ellos no retrocedieron porque ellos perseveraron. La perseverancia no solamente fue elogiada, sino, aleluya, que ellos alcanzaron la vida eterna y la corona de la vida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna fue fiel a pesar de ser perseguida. Aleluya. A pesar, aleluya, de que habían líderes allí que se hacían ser judíos, pero lo que estaban eran, mire, chequeando. Aleluya. Espiando. Para entonces, gloria al Señor, aquel que no adoraba al emperador, por aquel tiempo eran bien, aleluya, adoradores al emperador de aquel momento. Alabanza al nombre de Jesús. Aleluya. Antes de proseguir, en el versículo 10, ahí vemos ese ánimo, aleluya, gloria a Jesús, que se le da a la iglesia de Esmirna, a pesar de haber sufrido una gran persecución. Aleluya. Se le anima a que tengan una fe inquebrantable, incluso si enfrentan ese martirio y aún la muerte. Aleluya. Se les anima a que sigan hacia adelante. Alabanza al nombre del Señor. Así que la iglesia de Esmirna nos enseña a nosotros a ser fieles, a perseverar, a que no importa si nos persigan, a ser fiel hasta la muerte, ser fiel aún, aleluya, gloria al Señor, en medio de la persecución, en medio de la adversidad, aún sin tener recursos, aleluya, materiales, en Cristo eran ricos. ¿Por qué? Porque, aleluya, amaban a Dios de verdad. Y yo me imagino que era una iglesia pequeña, pero una iglesia llena del poder de Dios. Fíjense, yo no me había fijado hasta que empecé a leer. Yo dije, adiós, pero esta es una de las iglesias que no recibió reproche, porque las demás iglesias recibieron esto de, pero tengo algo contra ti. Les elogiaba algo bueno, pero lo malo se lo señalaba. Y la iglesia de Esmirna no recibió reproche de Jesús, aleluya, sino que habían infiltrados, aleluya, judíos que dice que eran sinagoga de Satanás. Así hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son, alaba, aleluya, abashaya. Y usted sabe lo que dice aquí, porque yo lo leí y dije, wow, aleluya. Gloria a Jesús. En Apocalipsis 21:8, gloria a Jesús, dice que clasifica a quienes sufrirán su destino como los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes están escuchando? Aleluya. Todo aquel que ama y habla mentira será desechado. Y el que no cree en Jesucristo, que Jesucristo, aleluya, es el Salvador de la humanidad, el Salvador del mundo, que vino a salvar, aleluya, lo que se había perdido, automáticamente se condena. No porque Dios sea malo, Dios es justo. Y aquel que no cree, que dice Juan 3:16, se lo va a leer. Dios no es malo. Ay, que Dios envía a la gente al infierno. No, el que va al infierno por su propia iniciativa es el hombre. Cuando el hombre no toma la decisión de seguir al Señor, de creer en el Señor. Aleluya. Te lo va a leer lo que dice en Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que dice el 17. Márcalo ahí en tu Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que dice el 18. El que en él cree no es condenado. ¿Me estás escuchando? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más claro no puede ser. Dios no condena a la humanidad. El hombre es el que él mismo toma la decisión de ser salvo o no. O cree en Jesucristo, que él vino a salvar al mundo, que él es el Señor de señores y Rey de reyes, y que él es el Salvador de la humanidad. Te bendiga, Clarita. Aleluya. O no cree en él. Aleluya. Gloria al Señor. Porque es que automáticamente la gente se condena. Ahí lo dice. Aleluya. Entonces, gloria al Señor. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida. Una iglesia pobre terrenalmente, pero rica espiritualmente. Porque perseveró. Y aunque fueron perseguidos por los mismos que se infiltraron dentro de la iglesia, haciéndose pasar por judíos, aleluya, porque eran infiltrados. A pesar de que fueron perseguidos, ellos no negaron la fe. Aleluya, no negaron la fe. A nosotros no nos ha pasado nada todavía. Todavía. Si a nosotros nos pasa eso, verdaderamente no vamos a negar la fe, no vamos a negar a Cristo. Pero lo que está pasando en Siria y todos esos países, aleluya, donde nuestros hermanos africanos y sirios están sufriendo persecución, están muriendo, aleluya, a causa del evangelio. Y mucho le da miedo, pero usted sabe que el morir en Cristo es ganancia, y más si es por persecución. Pero hay cristianos que no quieren perder la vida a causa de Cristo, aleluya, y prefieren negar la fe, aleluya, y permanecer vivos y traicionar la fe del evangelio, aleluya, gloria al Señor, por temor a la muerte. Pero si nosotros estamos centrados en Cristo, aleluya, aunque muramos, vamos a tener vida eterna. Super papa, alabanza al nombre de Jesús. Seremos capaces de resistir cuando venga el tiempo, aleluya, de la persecución. Ahí es que se va a probar quién es quién. Ahí es que se va a probar. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Se acuerdan?
que no nos podíamos congregar y tenía que ser por Zoom. ¿Ustedes se acuerdan? Los que están aquí. O fui yo nada más la que pasó eso en Rochester. Que fue horrible porque Nueva York fue el último estado que le dieron permiso a abrir las iglesias. Primero le dieron permiso a los pop y a las discotecas y a los antros de perdición antes de la iglesia. Porque en aquel tiempo el gobernador que estaba, que ahora mismo está preso por corrupto, porque le dio la espalda a Dios y dijo que el COVID se regó en Nueva York por culpa de los cristianos de las iglesias. Y hoy está preso por blasfemo. Aleluya. Y porque, aleluya, gloria al Señor, dejó a la iglesia a lo último. Nos castigó. Aleluya. Y abrió todos los centros de perdición de Nueva York los abrió. Y a nosotros nos dejó para lo último. Y con Dios no se queda con nada de nadie. Preso está por corrupto. Aleluya. Yo hablo las cosas así como son. Por corrupto. Por sinvergüenza. Y no solamente él. Parte del equipo de él están todos presos. Aleluya. Gloria al Señor. Porque con la iglesia no se juega. La iglesia de Cristo se respeta. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza al nombre del Señor. ¿Verdad, Marisol? Qué triste. Cuánta tristeza nos daba ver esas transmisiones que solamente permitían 10 personas. Yo nunca pude entrar al culto de 10 personas. Toda era de afuera. Y eran los músicos, los pastores, el que estaba detrás de la transmisión, y ya el par de hermanos. Y a distancia, 6 pies de distancia. Aleluya. Y después era en el estacionamiento con una tarima y todo el mundo en los carros, todo el mundo tocando bocina. No nos podíamos bajar de los carros. Alabanza el nombre del Señor. ¿Ah? Y después fue que era por familias. De 10 en 10, solamente 30 a 40 personas. Alabanza el nombre del Señor. Marisol, si tú me puedes, si yo me acuerdo, de 30 a 40 personas era por familia. Los pastores tomaron la decisión de tomarlo por el apellido, aleluya, gloria al Señor, de los hermanos. ¿Ah? Difícil. Y muchos hermanos no volvieron a la iglesia por miedo a contagiarse. Mira. Nosotros estuvimos expuestos al COVID. Nosotros estuvimos, alabanza al nombre del Señor, en el bautisterio lejos, imagínate. Nosotros estuvimos cerca de una persona que ya tenía el COVID. Y en esos días, mi esposa, Germán, había ido al doctor y él estaba lo más bien. Y yo lo más bien. Y esa persona se acostó al lado mío, hasta en mi falda se acostó y hasta yo le hice piojito, yo digo piojito. Y yo me siento mal y yo chequeé a ver si es asma o algo. Y cuando fue a UJK, salió positivo y me dice, hazte la prueba. Y yo me hice la prueba. Y el nene que yo cuidaba, nos hicimos la prueba, negativo, mi amor. Miren, mis amores, Dios proteja a los suyos. Y ella salió positivo, estando conmigo y con el nene. Aleluya. Y mire, Dios nos guardó. Dios nos guardó. Alabanza al nombre del Señor. Y usted sabe que, gloria a Jesús, Dios guarda lo suyo. Para lo que venga, nos estaremos preparando primero espiritualmente. Porque la iglesia de Esmirna tenía los mismos de ellos adentro infiltrados. Los mismos de ellos. Aprovechándose que era una iglesia pobre, a lo mejor eran pocos, y creían que no tenían conocimiento. Pero no negaron la fe. Abashata la vaquenda. Perseveraron hasta lo último. Aleluya. Por eso esa parte que dice, yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Lo voy a leer. Ese versículo tan lindo en Apocalipsis 3. Aleluya. 20. Aleluya. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Ah, no, ese no es. 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén. No dejes que nadie te robe tu salvación.
No dejes que nadie te robe tu corona, porque la iglesia de Esmirna, si ellos pudieron vencer, nosotros también lo vamos a lograr vencer. Alabanza al nombre del Señor. ¿Ah? Si ellos pudieron vencer, nosotros también podemos vencer. Pero tenemos que ser fieles. Fieles al Señor. No darle gloria al hombre, ni seguir al hombre, porque el hombre nada nos va a dar. Aquí el que murió fue el primero y el postrero. El que estuvo vivo, aleluya, el que estuvo muerto y vivió. Porque él mismo lo dice. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El que estuvo muerto, aleluya, abashaya, y venció la muerte. A ese sí vale la pena seguirlo. El que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes y los peces, abashaya. El que resucitó a Lázaro, el que resucitó a la hija de Jairo, aleluya. Yo me imagino cómo fue ese milagro de la mujer del flujo de sangre. Ya había gastado todo su dinero, parece que era una mujer pudiente, pero que en aquel tiempo la ciencia no había encontrado con su mal. Y ella había escuchado de Jesús, y aún sin fuerza, y arriesgándose a que la apedrearan, porque para aquel tiempo, aquel sistema, aleluya, la mujer cuando estaba en sus días era una mujer, era una persona inmunda por la sangre. Ella no podía estar afuera. Aleluya. Y ella se arriesgó de ser lapidada. Y ahí dice, ella desea dentro de mí, va dentro de ella, si tan solo yo tocar el manto, vasalla, porque ella había escuchado que ya Jesús había hecho milagros. La fe la impulsó a ella, sin fuerzas, a arrastrarse. Yo imagino que ella se estaba arrastrando, que el dolor era insoportable, 12 años con un flujo de sangre, sin fuerza. Pero esa fe la impulsó a tocar el borde del manto de Jesús. Y el borde donde tocó se cree, amén, aleluya, los teólogos dicen que se cree que tocó donde dice Jehová Rafa, Jehová sanador. Y allí Jesús sintió el impacto de aquella mano y dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, pero Jesús, que tú hablas si la multitud te agolpa, aleluya. Porque dices que alguien te ha tocado, sí, porque virtud ha salido de mí. Inmediatamente el poder de Cristo se activó para sanar a aquella mujer por la fe que tuvo. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza, exacto. Solamente el manto, Gina, imagínate tú. Y esa fe es la que nos ayuda a nosotros a impulsarnos a creer en Él. Si tienes alguna condición de salud, créela a Dios. No digas yo tengo. No digas yo tengo. Aleluya. Cristo llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Mi cuerpo padece de tal y tal condición. Pero no digas yo tengo. Mejor di yo tengo a Cristo. A Bashanda. Porque al decir yo tengo es que estás aceptando esa condición. Y aunque este cuerpo se desgasta, porque este cuerpo se desgasta. Esta carne se enferma. Pero seguimos declarando sanidad sobre nuestros cuerpos. Esmirna, una iglesia fiel. Una iglesia aparentemente pobre en lo material, pero rico en lo espiritual. Y nos da esa enseñanza de perseverancia, persistencia, amor a Dios sobre todas las cosas. Y que ellos iban a tener la corona de la vida. Qué lindo es Dios. La iglesia de Esmirna. Una de las 7, además de la de Filadelfia. Aleluya. Que no recibieron reproche de parte de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Mis Dios te bendiga. Una de las iglesias sufrientes. Perseguida. Aleluya. Aunque te persigan, tranquila. Es mejor que te persigan. Ay, Dios mío, Señor amado, Jabashaya. A perder en medio de la batalla y ser condenados eternamente. Te están persiguiendo, gózate. Qué bueno que nos persiguen. Qué bueno que nos difaman cuando es mentira. Qué bueno, Clarita, cuando estamos en prueba. Qué bueno, eso es lo que me abashaya, la barquía. Eso es lo que me está acercando más, aleluya, a mi victoria final. Eso es lo que me está abashando, me está impulsando más al cielo. Eso es lo que me está abashando, elevando más a sentarme en
la cena con Cristo. Vamos a hacer como la iglesia de Esmirna. Vamos a imitar las obras de Esmirna. Aleluya, con que no tengamos riqueza espiritual, pero nuestra riqueza está en los cielos. Nos espera una corona de la vida. Nos espera una corona eterna si somos fieles. Abashanda la vasalla. Que creemos, aleluya, abashai, en un Dios que envió a su Hijo a morir por la humanidad para salvarlo. Aleluya, para tener vida eterna. Abashaya. Permanecer perseverante significa aguantar todo dolor, aguantar todo aquí, Abashaya. Todo cantazo de prueba. Abashaya. Resistir hasta el final. Resistir. Ser resiliente, ser capaz de soportar el fulgor del fuego de la prueba. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez un más peso eterno de gloria. Lo que estamos pasando aquí, lo que nos está impulsando, ay Dios mío, siento la gloria de Dios, aleluya, es a sentir el peso de la gloria pesada que nos espera. Ay, resiste un poco más, iglesia. Resiste un poco más. Llama. Aunque estés pasando por amargura, dale la gloria a Dios. Aunque estés pasando por por escasez. Aleluya, por un divorcio, por una condición de salud. Alaba a tu Dios. Permanece en Cristo, que Él te dará la victoria. Abashakataya, abashaya. Vamos a imitar la iglesia de Esmirna en la fidelidad, en el amor que tenían a Dios, en la integridad espiritual, porque no se iba a entrar en el emperador aquel barrigón feísimo, gordinflón, aleluya, y no era Santa Claus, ¿sabe? Aleluya, no se iba a entrar tras el hombre. Ellos tienen una convicción clara de quién era Cristo en sus vidas. Aleluya, adoraban al primero y al último. Aleluya, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Aleluya, a vencer, a guardar los mandamientos. Para que, mire, ¿de qué me vale a mí cantar lindo si mi corazón está podrido? ¿Ah? Si tengo una doble vida, ¿de qué me vale a mí, aleluya, hablar lenguas? Si soy una cosa en la iglesia y otra en mi casa, teniendo pecados tapados, ¿de qué me vale a mí aparentar lo que no soy cuando delante de Cristo Él no me conoce? Usted sabe lo que aquellos hombres le dijeron. Hoy, si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros sanamos enfermos, en tu nombre, y Jesús le dio, ¿y quiénes sois vosotros? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Que esto no es por obra, esto es por fidelidad, por sometimiento al Señor, no al hombre, a Cristo, a su palabra, aleluya, a sus mandatos, a sus normas, a su ley, aleluya. No podemos vivir una vida doble como los adúlteros, como los polígamos. Aleluya. Tenga mucho cuidado con las series esas de Netflix, ¿sabe? Hay una serie por ahí nueva del el poligamista, aleluya, que lo que le da es ¿cómo se dice esto? Un lado a los hombres a cómo se les infiere a las mujeres. Polígamo es, ay, me mordió, ¿oíste? Un polígamo es un hombre que se casa con más de una mujer. Entonces, hay una serie por ahí en Netflix que salió, no la vean. Eso lo que está lleno es de cuanta poca vergüenza vive por haber. Aleluya. Llenen su mente de pensamientos de la palabra, de cosas buenas, películas que edifiquen, películas sanas, documentales de historia, de documentales que aporten a su inteligencia natural. Por favor, aleluya. Hay que tener mucho cuidado de lo que estos ojos ven, de lo que estos oídos escuchan. El chisme, la murmuración, sí, porque le tiran mucho al pecado de la lujuria,
las drogas, la prostitución, el alcohol, el adulterio, la fornicación. Pero ¿y qué pasa con el chisme y la lengua larga? Eso Dios también lo condena. Él está hablando de los demás, estar escarneciendo. ¿Sabe que si tú escarneces a tu hermano te conviertes en homicida? ¿Sabe, aleluya, que si a ti te gusta alabanza al nombre del Señor? Amén. Yo no tengo a Netflix. Si tú, aleluya, te gusta estar hablando del pastor y de la iglesia y los hermanos, está hablando también de ti, porque tú eres parte de la iglesia. Te estás convirtiendo en homicida. Y los homicidas no van al reino de los cielos. No podemos vivir una vida, aleluya, que somos aquí una cosa y tomamos el micrófono, alabanza al nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, y somos una doble persona. Vamos a arreglar cuenta con el Señor. Vamos a ser más genuinos y más reales delante de la presencia de Dios. Y dejar de estar haciendo lo que a Él no le agrada. Aleluya, humillarnos ante Él y corregir nuestras vidas. Porque nos conviene. Porque ya mismo Cristo viene y va a haber sorpresa. Abashaya. Y el que no esté preparado se queda. Y el que se quede, Dios mío, lo que le viene es, mire, yo no me quiero quedar. Yo quiero luchar hasta el fin. Y aunque suene duro, aleluya, pero yo te tengo que traer la palabra tal como está. Por ahí se está predicando mucho de prosperidad y no están hablando del infierno. Por ahí están predicando mucho, aleluya, gloria al Señor, que Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón, pero el vaso tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Porque tú no te vas a tomar, aleluya, un jugo o algo, un líquido, en algo que esté sucio. Tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Y no estoy hablando de prenda ni nada de eso. Estoy hablando, aleluya, gloria al nombre del Señor, que nuestras acciones tienen que estar acorde a lo que dice la palabra. Aleluya, sin raíces de amargura, abashata la vaquenda la vasalla, sin estar con guerra, aleluya, con la familia, con los hermanos, abashata la villangustú, abashacaya mansa, aleluya. Nosotros tenemos que seguir una vida conforme a lo que dice la Escritura, aleluya, que la promesa que el Señor nos dio sí que está en el sí, en el amén, pero es para aquellos que permanecen firmes y son fieles a Él. Aleluya. Aquellos que pelean la batalla de la fe. Aleluya. Gloria al Señor legítimamente. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Ya mismo termino porque esto como que está cayendo medio fuerte. Pero en medio de la prueba, en medio de la adversidad, resiste. Como lo hizo la iglesia Esmirna. Aleluya. Bashata la vaquenda. No hubo reproche porque era una iglesia genuina. Porque sufría, aleluya, la persecución aún de los que estaban infiltrados ahí. Llegó la tribu. Yeah, plus one. Dios te bendiga, Miriam. Aleluya, beso, abrazo. Aleluya. Sufrió persecución, aleluya. Y no negó la fe. Abashanda. No niegues al que murió por ti en la cruz del Calvario. Iglesia de Esmirna nos da, aleluya, la enseñanza de ser fiel hasta la muerte. Abashaya más. ¡Ey, Rabaquí, Abashaya! Y aunque iban a estar un tiempo corto en la cárcel, pero el Señor le prometió que iba a estar con ellos. Aleluya, porque Dios no desampara a los suyos. El Señor no desampara sus obras. Aleluya. Y Él nos da fortaleza. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. Mira lo que dijo Habacuc. Aun cuando vio todo lo que estaba, como estaba el campo que estaba quemado, asediado por el enemigo, aleluya. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Me llegó ahora mismo un recuerdo de un muchacho joven que él nació sin dos manos y sin dos pies. No sé si él es pastor, él es americano. Se me olvidó el nombre de él. Y una vez hace años, él era más joven, todavía no se había casado.
Y él estaba estudiando en la universidad, y así él estudió en la universidad. Así él se preparó. Y él predica. Y él estaba diciendo que cuando estaba estudiando en la universidad, aleluya, gloria a Jesús, amén. Cuando él estaba estudiando en una universidad cristiana, el profesor que estaba dando la clase, estaba esperando el saludo, amén. Vete a dormir. Le dijo, ¿verdad?, que era pastor, ¿verdad? Lo vio con pena, pero él bien entusiasta, qué sé yo, ni qué. Él mismo hace, no sé cómo se mueve, pero el asunto es que él estaba dentro del salón y el pastor, que era el profesor de esa clase, le dice: voy a orar por ti para que te sanes. Y el muchacho se le quedó mirando y le dijo: pero es que yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien así como soy. Y el pastor se quedó como que impactado. Sí, ¿usted sabe por qué? Porque si Dios permitió que yo, aleluya, gloria al Señor, naciera aún con mi cabeza y con mi torso, yo voy a hacer testimonio para aquellos que se quejan, que tienen 2 manos y 2 pies y no hacen el esfuerzo ni tan siquiera de seguir con una vida, aleluya, normal. Y yo me quiero preparar, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos y yo quiero tener una vida próspera en el Señor, aún sin manos y sin pies. Y esa historia que yo vi en aquel momento, gloria al Señor, me dio tremenda bofetada, porque muchas veces nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no vemos que otras personas como él, que a pesar de que no tiene manos y no tiene pies, voy a buscar el nombre de él. Él predica por toda, no considero que fue falta de respeto, fue al verlo así, ¿verdad? Le dijo: pues vamos a orar para que te sane, porque consideraba que era una condición, ¿verdad?, una enfermedad, pero no, aleluya, gloria al Señor, no lo considero que fue una falta de respeto. A pesar de que él no tiene sus manos y sus pies, él va, aleluya, a las universidades, de hablarle a los jóvenes. Ya es casado, Ginés sabe quién es, y da charlas a los jóvenes. Él, antes de conocer al Señor, él trató de suicidarse. Mira esto, él trató de suicidarse sin tener mano y sin tener pie. Y él decía: pero qué bobo soy yo, me tengo una lástima, me tengo una autolástima, y cómo yo voy a tomar el revólver y me voy a disparar. Alabanza, Nick, aleluya. Y él decía: qué bobo yo fui, le tengo que dar gracias a Dios porque me ha permitido vivir, y le voy a hacer de ejemplo a aquellas personas que sí tienen manos y sí tienen pies, amén, gloria al Señor, y se quejan por todo, aleluya. Y eso es un ejemplo. Allá en el cielo el Señor le tiene manos y pies, y él mismo predica, él dice que si Dios no quiere hacer el milagro de extender sus manitas o sus pies, él le da gracias a Dios porque todavía tiene vida, porque todos sus órganos, ¿verdad?, me imagino que sus órganos vitales están bien, aleluya. Y muchas veces nosotros nos quejamos de tantas cosas, pero no nos acordamos que hay otras personas que están pasando la peor. Y aunque estén pasando la peor, o no tengan recursos, no tengan mano, no tengan pie, o no tengan ¿verdad?, lo necesario, no se quejan y le dan gracias a Dios por todo. Eso es ser agradecido. Vamos a fijarnos más en lo espiritual, vamos a buscar más del Señor, no nos vamos a quejar más. Y si hay algo que estamos haciendo mal delante del Señor, vamos a dejarlo de hacer, porque más vale Nick Bujiki, ese mismo, gracias Leona Guerrera, ese mismo, lo pueden buscar en YouTube o en las redes sociales, y él siempre da motivación y predica tremendo. Mire, Dios sabe lo que hace. Dios tiene sus manos y sus pies ya reservados, como él siempre ha dicho. Si Dios no le quiere suplir las manos, hacer un milagro en él igualmente va a seguir predicando la palabra.
y se le salen a uno las lágrimas, porque uno dice, qué mal agradecido yo he sido. Abashata y abashai. Ver una persona así y que lo que habla es de la palabra y no se queja y le da gracias a Dios, aleluya. Y el que le hace bullying, con sabiduría le contesta, porque ya el Señor le ha dado una sabiduría. Mire que lo que responde es tremenda bofetada a aquella persona que le haga bullying. Alabanza al nombre del Señor. Y eso nos enseña a nosotros, ¿usted sabe qué? A mirar al Señor, a ponernos en la posición de las personas que sufren, a ponernos en la posición, alabanza al nombre del Señor, aleluya. Amén, amén, sister. Gloria al Señor. De aquellos, aleluya, gloria al Señor, que sí están haciendo la diferencia. Así que usted y yo vamos a hacer la diferencia, aleluya. Y no vamos a participar con aquellos, aleluya, que lo que hacen es criticar y señalar a los demás. Antes de criticar, antes de proferir alguna palabra contra alguien que usted no sepa la historia, mejor, aleluya, órele al Señor. Porque nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo físico, pero usted no sabe la historia de esa persona. Usted no sabe las pruebas que esa persona ha pasado. Aleluya, gloria al Señor. Y muchas veces juzgamos a la ligera y nos dejamos llevar por, mira, por esta que está aquí, que es capaz, Santiago dice que es capaz de encender un incendio, un bosque, aleluya, de encender un bosque, aleluya. De esta manera, la iglesia, aleluya, Esmirna, nos ha dado un ejemplo de fidelidad, aleluya, de perseverancia, de integridad y amor a Dios sobre todas las cosas. Y que lo material no importa, lo que importa es lo espiritual, aleluya. Siendo perseguida, nunca negaron la fe, abashanda, y les tenía la corona de la vida reservada por su fidelidad. Seremos capaces de imitar a la iglesia de Esmirna, aleluya. Seremos, amén, seremos capaces de emular sus buenas obras. De 7 iglesias, una, aleluya, de las que no recibió el reproche de Jesucristo. Pero tengo algo contra ti. No lo recibió. ¿Por qué? Porque era una iglesia sufriente. Aunque suframos aquí, nuestro galardón está en el cielo. Aunque padezcamos aquí persecución o estemos en el horno de la prueba, hay una promesa de vida eterna, iglesia. Fija tus ojos más en Cristo. Despega tu mirada de lo terrenal y busca lo espiritual y verá la recompensa. Porque lo más que vale, aleluya, en esta vida es la salvación del alma. Hay que cuidarla con temor y con temblor, sabiendo, aleluya, que a Cristo Él sufrió su vida por nosotros. Él sufrió persecución y sufrió, aleluya, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que aguanta un poco más. Aguanta y soporta la tentación para recibir la corona de la vida. Clamor del pueblo. Lunes 20 de julio, hablando sobre la iglesia Esmirna, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo espero que te hayas gozado. Los versículos que utilicé fue el Apocalipsis 2:8 al 11, que fue el pie del mensaje. Santiago 1:12. Amén. Primera de Corintios 3:14. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Apocalipsis 20:6. Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 21:8. Y Apocalipsis 3:11. Seguirle fiel al Señor hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Tremendo. Y Esmirna significa mirra. Amargura. Amargura.
Y la mirra lo utilizaban, ¿verdad? Como una de las especies para el aceite de la unción del altar, y lo usaban para embalsamar a los difuntos, porque preservaba la piel. Aleluya, gloria a Jesús. Así eso significaba esmirna, mirra. Qué cosa, ¿verdad? Gloria al Señor, tan hermosa. Cómo el Señor nos enseña a través de su palabra. Vamos a profundizar a través de la palabra. Amén, mi amor. Aleluya. Y vamos a buscar más del Señor. Así que clamor del pueblo para la gloria del Señor. Hoy espero que se hayan gozado. Aleluya. A mí me dio tremenda enseñanza. Tremendo, tremendo. Esto nos vamos a estar gozando de esta serie de estudios y mensajes para la gloria del Señor. Así que el wifi se portó bien. Qué bueno. Eso que está chispeando. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos vernos con el favor del Señor el lunes que viene. Voy a hacer una oración. Amén, aleluya. De la gloria a Jesús global. Y nos despedimos y nos veremos pronto, si así el Señor lo permite y no viene por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste, Padre mío, traer este mensaje, estudio, esta disertación de tu palabra, Señor, sobre la iglesia de Esmirna. Gracias por este mensaje, gracias por la enseñanza que tú nos das a través de él. Gracias, gracias, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos, aleluya, que necesitan sanidad, los que necesitan trabajo, sus finanzas, aleluya. Peticiones especiales, en el nombre de Jesús, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Padre, la pastora Marisa, dale salud, dale fuerza. Tu sierva Mili, Señor amado, dale salud. Guárdales, mire el asunto de la ceniza de Canadá, de esos fuegos, Padre. Guarda a mis hermanos allá en Rochester, en Búfalo, Dios mío. Guarda su salud, sus pulmones, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda a Puerto Rico, mira Maricao, Señor. Su alcalde, las iglesias, Padre, los niños, los jóvenes, los ancianos, los que componen Puerto Rico entero, Dios mío, ten misericordia, Padre. Mira Perú que tembló. Ten misericordia, mira a nuestros hermanos en Venezuela. Abashatarabaquenda, Dios mío. Señor, ten misericordia de nuestros hermanos en Venezuela. Oh, Rabashana, mira estos niños, Padre, sin su familia. Todavía están buscando gente. Aleluya, mira a los médicos, los rescatistas, los enfermeros, los que están trabajando voluntarios, Señor. Dios mío, 400,000 sin hogar. Ten misericordia. Mira las naciones, de nuestros hermanos sufriendo allá, aleluya, en aquel lado, Señor amado, opuesto a nuestra isla, sufriendo persecución. Dios mío, guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos, Padre mío, nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira esa fatiga. Yo te ruego, Padre, que tú abras sus pulmones. En el nombre de Jesús, Señor, toca, Padre, esos pulmoncitos y que él esté bien libre de toda fatiga. Mi hermana Nilda Salgado, que también salió con bronquitis, Padre, en el nombre de Jesús, toca sus pulmones, Padre. Es un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús, por tu llaga y por tus heridos fuimos nosotros curados y sanados. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad sobre ellos, para tu gloria y tu honra, Señor. Contesta cada petición según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Señor, mira los viajes, Padre, tu sierva Marisol Alicea, Señor amado, sus peticiones. Aleluya, seas tú con ella, Padre, de manera especial. Ayúdala a fortalecerla, Señor. Cuídala, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dale salud, Dios mío, y a su esposo. Aleluya, a su familia. Gracias, Padre. Aleluya, prospera ese ministerio. Y ayúdale, Señor, a seguir hacia adelante. A seguir, Dios mío, expandiendo el evangelio, la buena nueva salvación. En el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos, Padre. Y cada uno de mis hermanos, Señor, está en tus manos. Puerto Rico está en tus manos, Señor. Abashatarabaquenda. En el nombre de Jesús, Señor. Esos ancianos, los pastores, están en tus manos. Los misioneros, los que llevan tu palabra, Señor. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Ten misericordia de nuestra nación. Aleluya.
Dios mío, cuídanos de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esperamos vernos pronto en nombre de Jesús. Con la lámpara siempre encendida. Dios les bendiga. Que descansen. Gracias por estar con nosotros. Mili, pastora, les amamos. Nos veremos pronto. Gracias por estar. Amén. Shalom. Dios bendiga.